Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Le vamos a presentar otro casito más de paciente de POCUS en el paciente con dolor torácico. En este caso, donde pueden observar que el dolor torácico no siempre es atribuible a un problema cardíaco. Se trataba de un hombre de 70 años, hipertenso, que cae de su bicicleta, golpea contra el cordón su hemitórax izquierdo y concurre al sanatorio, es trasladado con disnea, dolor torácico, obviamente, y este patrón respiratorio que ustedes pueden ver. O sea, durante la inspiración deprimía todo su tórax inferior a predominio del hemitórax izquierdo con expansión de su abdomen. O sea, ve una respiración claramente paradojal, ¿no? O sea que la clínica acá nos estaba diciendo que algo estaba mal con su patrón respiratorio, el dolor y la disnea. Le hacemos una plaquita de tórax, lo que solemos hacer. Fíjense, la verdad es que no podríamos decir mucho. Fíjense, acá se ven la tabla de raquis, que se puede observar. Es una placa en decúbito supino, obviamente ensanchada un poquito la silueta cardíaca, pero no podíamos ver mucho acá claramente lo que estaba pasando. Los campos pulmonares impresionaban limpios, no impresionaba ver derrame pleural, y no podíamos ver claramente si había alguna fractura costal. Cuando hacemos una placa ya más orientada a la parrilla costal, fíjense, aparecen estas fracturas, que podemos verlas acá, pero habíamos contado 4 fracturas. La verdad que otra cosa no nos permitía hacer, no nos podíamos hacer una placa de perfil ni otra cosa. Hicimos nuestra ultrasonografía pulmonar, que si pueden evidenciar, acá había perfil A en toda la parte derecha, perfil A, un poquito de líneas B acá apareciendo en el PLAPS derecho, leves líneas B. Acá en el punto blue inferior izquierdo aparecían también algunas líneas B, persistente sliding pleural, lo que descartaba neumotórax. Y en el PLAPS izquierdo, fíjense, acá ya teníamos la presencia de una imagen anecoica en el vértice del pulmón izquierdo, en la base del pulmón izquierdo. No sabemos si era algo de consolidación subpleural, pero parecía más que todo derrame pleural, una imagen anecoica. Cuando nos vamos, vamos a agregar la imagen, acá se ve el derrame pleural, y al hombre le practicamos una toracocentesis porque obviamente en el contexto este líquido pleural no era otra cosa más que sangre. Entonces fuimos a hacer una ultrasonografía cardíaca. Recuerden que un traumatismo lateral izquierdo puede haber compromiso de la aorta. Entonces fuimos a hacer nuestra valoración bidimensional. No hicimos muchas mediciones, prácticamente no era muy buena la ventana, pero veíamos que por lo menos no había derrame pericárdico. La función sistólica acá en este eje corto paraesternal se podía ver que estaba conservada. Medimos los diámetros aórticos y estaban dentro de parámetros normales. En una subcostal también podíamos ver que no había derrame pericárdico ni signos de taponamiento. Medimos el gasto cardíaco, que en este caso nos daba una velocidad, una integral de velocidad-tiempo de 25 centímetros, que para la situación hemodinámica del paciente con 77 de frecuencia cardíaca y el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo nos daba un gasto cardíaco de 8.1 litros minutos con un volumen sistólico de 105 litros. O sea que estaba conservado. Fuimos a ver las presiones de llenado, que estaban normales. Y fuimos a hacer una ultrasonografía torácica, a ver qué pasaba en la parrilla costal
que no veíamos las fracturas con la radiografía de tórax. Fíjense, teníamos una fractura esternal, teníamos fractura costal de la segunda costilla, de la tercera costilla en 2 trazos fracturarios. Fíjense este movimiento donde había 2 trazos fracturarios en una misma costilla, la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava costilla. 7 costillas fracturadas y el esternón, con una imagen de doble fractura en un mismo tramo fracturario, en una misma costilla. Fíjense el efecto del movimiento paradojal del tórax, que explicado con una ecografía, esto lo explicaba perfectamente, pero la tomografía, una imagen estática, no lo puede explicar. Esto se llama tórax inestable o bolé costal, cuando hay más de 2 trazos fracturarios en 2 o más costillas. Esto genera un tórax inestable. El paciente, fíjense, al fondo tenía el respirador armado, le estábamos haciendo sesiones de BNI y a las horas apareció este hematoma que, si recuerdan la primera fotografía, el primer video, el primer clip, no tenía hematoma, y este hematoma fue apareciendo en el transcurso de las horas, que evidenciaba que este hombre evidentemente había tenido un traumatismo bastante importante cerrado de tórax. Fíjense, fuimos haciendo el recorrido de la fractura esternal y acá vemos la brecha. Si le ponemos Doppler, podemos ver el movimiento que generaba el pericardio, que es esto del movimiento acá, sobre esta brecha que estaba en esta zona. No es la zona entre el apéndice sifoides y el cuerpo esternal, sino es justamente donde estaba la brecha a nivel de fracturario. Acá hacemos, obviamente, el paciente no se movía bien su tórax y abdomen, y veíamos que había una gran diferencia entre la movilidad del diafragma derecho y el izquierdo medida por modo M. Fíjense acá, teníamos 2.74 centímetros de movilidad, de desplazamiento póstero anterior del diafragma con respecto a la mitad de movimiento del diafragma izquierdo. Y si vamos a ver el engrosamiento del diafragma, realmente estaba muy disminuido el diafragma. Fíjense que ha adelgazado el diafragma izquierdo con respecto al derecho. Esto fue obviamente 24 a 48 horas posteriores, donde estuvimos siguiendo el paciente con ultrasonografía hasta que le llegaban los clips, o sea, las prótesis para fijar las costillas. Lo mantuvimos al paciente con ventilación no invasiva, analgesia con opiáceos y control ultrasonográfico del movimiento diafragmático y ultrasonografía pulmonar. Acá podemos ver el movimiento en 2D del diafragma con un transductor lineal, fíjense, y acá, fíjense, poquito engrosamiento diafragmático entre el movimiento inspiratorio y expiratorio. Una vez resuelto quirúrgicamente, el paciente se puede evidenciar con esta radiografía. Se le pusieron 5 soportes, 5 prótesis para fijar estas costillas, que fueron los máximos que se pudo acceder. El paciente no tuvo complicaciones mayores, no requirió ventilación invasiva y fue externado cercano al 8º, 10º día de la terapia intensiva y posteriormente de la institución. Bueno, ¿qué opinan, muchachos? A mí me sorprende muchísimo el uso. Yo, digamos, sinceramente no tenía tan en claro de que se pudiera usar el ultrasonido para ver también las fracturas costales, ¿no? ¿Esto es algo que ustedes, Matías, lo usan mucho, lo usan con frecuencia? No, la verdad que, o sea, lo hemos visto en otros casos, no lo hacemos, no lo hago yo de rutina, sinceramente, lo usé en pocos casos, pero la verdad que cuando el paciente está inestable o la tomografía no es de buena calidad, en este caso la tomografía que practicamos nosotros, no era de una calidad puntual donde uno pueda definir
Imagínense, nosotros tenemos un tomógrafo donde no podemos hacer reconstrucción en corte sagital o coronal, no podemos hacer reconstrucción 3D, o sea que tampoco podemos definir bien las fracturas, hacemos solamente un plano axial y eso la verdad que no nos sirve para nada, es la realidad lo que uno vive, y la verdad que esto, verlo tan simple, creo que el hecho puntual hay que ser muy un poco claro porque es difícil, a veces es posible confundirse. Fíjense acá, estamos viendo la línea pleural, perdón, acá abajo estamos viendo la línea pleural y justo por arriba la costilla. Es muy fácil confundir la línea pleural con el borde de la costilla. Por eso hay que apoyarse, si bien al paciente le duele justo donde uno está apoyando, pero hay que apoyarse sobre la costilla, hay que apoyar el traductor sobre la costilla y no sobre el espacio intercostal para poder definir bien la línea ósea y ver la solución de continuidad que hay. Y tener en cuenta que esa línea, si está fija, que no sea la pleura, que no tiene sliding y que no sea un neumotórax, ¿no? Claro. Entonces hay que, en ese sentido, hay que ser bastante discreto con las decisiones que uno va a tomar y tener la seguridad de lo que uno está viendo realmente es el periósteo de la costilla, del hueso, y no la línea pleural. Eso es importante que lo sepan. Pero la verdad que es muy fácil. Yo creo que los pediatras lo deben usar muchísimo para ver fracturas en niños. Creo que es lo más correcto usar la ultrasonografía y no usar irradiación con rayos X. Es fundamental esto en los niños, poder aplicarlo. Yo no tengo experiencia, pero sé que es una herramienta muy útil para poder evidenciar fracturas y sobre todo en aquellas poblaciones donde la exposición a la radiación realmente se torna un problema. ¿Ahí qué traductor estás usando, Matías? Este es un traductor lineal, fíjate, que tiene un software para músculo esquelético, entonces tiene esta visión como más prolongada hacia la profundidad, es más ancho, no es tan recto, y estoy trabajando con un lineal que es de alta frecuencia y me permite definir bien, me permite una alta definición, pero quizás poca penetración o poca profundidad. Esa es la ventaja del transductor lineal con respecto al sectorial, que es el que usamos para cardio, o el convex que usamos generalmente para abdomen. Ahí te estás apoyando longitudinalmente sobre la costilla. Claro, tal cual, paralelo a la dirección de la costilla, y voy costilla por costilla, o en este caso el esternón, lo vamos recorriendo al todo el hueso porque las fracturas eran anterolaterales, no eran posteriores. Había que recorrer todo el arco costal, a veces es un poco engorroso y el paciente le puede doler, le puede molestar, pero la verdad que se obtiene una muy buena información, cosa que en este caso, por lo menos a nosotros, no nos permitió la tomografía ni la radiografía, no fueron exactas. Y la verdad que el cirujano al principio se puso un poco, era reacio a querer todas esas fracturas costales, pero terminó fijando la mayoría de las costillas porque cuando hizo el abordaje vio que realmente estaban afectadas, y que era la explicación, era lo que más explicaba la inestabilidad de ese tórax, ¿no? Matías, excelente el caso, la verdad que sobre todo que pone de relieve y de manifiesto cómo aplicaste, cómo toda la parte ultrasonográfica, le diste un enfoque, mejor dicho, sistémico, ¿sí? Con el traductor lineal, valoraste toda la parte óseo-muscular, viste pulmón después y terminaste, bueno, en forma sistemática con la valoración ultrasonográfica de corazón, el gasto cardíaco, todo. La verdad que, sobre todo en paciente inestable, que no lo podías movilizar creo que mucho al principio, la conducta que se tomó
por la valoración sistemática en un enfoque multisistémico desde el paciente a través de ultrasonografía. La verdad que excelente el caso y muy, muy bueno. La utilidad de la ultrasonografía en esto, fantástico. Muy bueno el caso. Excelente el caso, Matías, la verdad, sorprendente. Yo hace mucho tiempo que no hago urgencias, pero la verdad que bueno, evidentemente hay que buscarle las aplicaciones a la ecografía, porque como decía Pablo, yo nunca me hubiera imaginado terminar viendo una fractura. Digamos, uno piensa que el hueso es enemigo del ultrasonido. Entonces, a nosotros los cardiólogos nos complica la vida y siempre tratamos de esquivar para obtener una adecuada ventana. Pero bueno, en este caso fue muy, muy útil y ayudó en el diagnóstico. La verdad que es sorprendente. Muy bueno, ¿eh? Sí, creo que la ventaja, partiendo del enfoque, el paciente venía con un dolor torácico sin un hematoma evidente, pero con el antecedente de una caída. O sea, en el contexto clínico del paciente, ese patrón respiratorio, la falta de aire, el dolor torácico, evidentemente algo le estaba pasando, cosa que lo vimos posteriormente cuando ya el paciente hace el hematoma a las horas, a la madrugada ya amaneció con todo el hematoma en la pared torácica izquierda, ya era más evidente. Entonces, en el contexto clínico, que es lo importante y lo que siempre recalcamos y lo que nos dijo Guido cuando dio su clase de toda la valoración en el POCU, lo interesante de esto es siempre guiarnos de la clínica y apoyarnos en eso para poder saber a dónde vamos a ir con nuestro ultrasonido. O sea, siempre asociar esto con la clínica para darnos la respuesta que nosotros buscamos. Esto solo no sirve de nada. Creo que sin la sospecha clínica, sin verlo al paciente, cómo respiraba, cómo estaba, el antecedente que tenía, no podíamos ir haciendo toda esta aproximación que fuimos haciendo. El paciente, por suerte, anduvo bien, no hubo mayores complicaciones, pero creo que es un caso que nos permite describir todos los usos que le podemos dar en un paciente, más allá de si tiene algún problema cardíaco. En este caso era un problema traumático que también nos ayudó. ¿Mm? Excelente. No, muy, muy lindo caso. Y volviendo un poquito a lo que charlábamos con el caso previo del taponamiento cardíaco, donde también, digamos, el contexto clínico y la situación que se había vivido hacía bastante posible el diagnóstico, o uno lo podría sospechar. Lo importante de poder, digamos, concretar el diagnóstico con esta herramienta, ¿no? Porque una vez que vos, una cosa es sospecharlo, pero bueno, pero una vez que vos ya lo pudiste demostrar que esto es así, tanto el taponamiento como estas fracturas múltiples costales, como una herramienta que tenés al alcance de tu mano y que la puedes adaptar a distintas situaciones, bueno, ahí te permite tomar otra conducta. Así que, me parece excelente el caso, Matías, muy, muy bueno. Bueno, espero que le haya sido de utilidad y bueno, cualquier pregunta o consulta sobre los casos, estamos todo el panel acá dispuesto en el grupo de Telegram para lo que quieran consultar. Les mandamos un abrazo y gracias Muchas por todo. gracias, saludos para todos.